Buenas tardes, estimados estudiantes. ¿Me confirman el audio, por favor? Sí, profesora, se escucha. Buenas tardes. ¿Sí logran visualizar mi pantalla? Sí, ¿verdad? ¿Sí se logra ver? Y profesora. Sí, ¿verdad? Muy bien. A ver, vamos a iniciar con la sesión del día de hoy, pero para ello, sí, hay que tener en cuenta diversos criterios que debemos de respetar para cada una de las sesiones, ¿ya? Para cada una, digo, para esta clase que es la última, ¿no? Es muy importante que ustedes recuerden, sí, que es fundamental la participación que van a tener, sí, en la sesión, ¿no? Recuerden que de acuerdo a su participación, mi persona registra la asistencia de cada uno de ustedes, ¿ya? Asimismo, recordarles que aquellos estudiantes que no están con sus apellidos y nombres completos aquí en el chat, digo, aquí en el Meet, me lo coloquen en el chat, ¿no? Sus apellidos y nombres completos para yo poder ir registrando a medida que ustedes van participando. Por ejemplo, tengo a Yoli Torres, ¿no? Entonces yo necesito sus apellidos y nombres completos, porque no solamente tienen un apellido, ¿no? Entonces, o si sus apellidos están con abreviaturas, también colocarlo aquí en el chat, ¿ya? Y si se están conectando desde un dispositivo que no, desde una cuenta que no les pertenece, también me lo manifiestan aquí en el chat, ¿ya? Para poder registrarlos y de esa forma ustedes, ¿sí? Tengan su nota adicional, ¿sí? Para el bimestre al cual están cursando. ¿Sí, chicos? ¿Queda claro? Sí. Buenas tardes, Basti. Basti, por favor, necesito tus apellidos y nombres completos aquí en el chat, por favor. Todo ello. Vamos a empezar con la sesión recordando un poco de lo que ya hemos venido trabajando. Es muy importante hacer un recuento de todo lo que hemos trabajado, ya que de acuerdo a ello, nosotros vamos a poder diferenciar o medir o absorber algunas dudas que quizás ustedes sigan teniendo. ¿Ya? Entonces, a ver, ¿quién me podría manifestar de qué tema hemos hablado? ¿Qué es lo que hemos visto? A ver, ¿quién me podría manifestar qué tema hemos desarrollado? ¿Qué es lo que hemos visto? ¿Sí? ¿De qué hemos hablado? A ver, Yomara, Diana, Yoli, Isabel. Profe, pero buenas tardes. Pero este sería nuestro primer tema en razonamiento verbal, porque lo que hemos tenido es comunicación en el clasicismo, No. en El clases anteriores. tema de literatura. La clase pasada hemos trabajado lo que es literatura, ¿no? Hemos visto la primera parte, ¿sí? De los aspectos literarios. Como ya vamos a pasar a un nuevo tema que no tiene nada que ver, es importante recopilar y reflexionar sobre lo que hemos aprendido. Eso es bueno. Alvin, recibí tu mensaje y vine de inmediato. Dime dónde estabas. ¿Por qué bajaste de un helicóptero? Una máquina. ¿Por qué no estás
Permíteme presentarme apropiadamente. Mi nombre es Bob Stone, el artista antes conocido como Robbie Williams. A Trabajo ver, para la ¿quién CIA. recuerda? Soy su esposo de quien ayudaba a rastrear a un traidor que andaba en ejército estadounidense. ¿Nadie? ¿No estuvieron atentos a la clase, chicos? Sí, español. Hemos hablado sobre tres corrientes El literarias, bueno, dos neoclasismo corrientes español. literarias muy importantes. Ya, muy bien, hemos trabajado lo que es el neoclasicismo español. Yoli, ¿tus apellidos completos cuáles son? Disculpa. Lievana Yoli Torres Montes. Ya. A ver, como les decía, hemos trabajado dos corrientes literarias muy importantes que se van a encargar de difundir los aspectos históricos y literarios dentro de la historia, ¿no? Hemos visto el Renacimiento, donde se va a enfocar mucho en el hombre, ¿no? El Renacimiento se enfoca mucho en el hombre, en un ser intelectual. Y luego hemos visto el neoclasicismo francés y el neoclasicismo español, que son un solo movimiento, solo que impacta o se difunde en dos países, se podría decir, ¿no? Pero que van a guardar cierta relación y característica dentro del contexto histórico, ¿ya? Dentro del contexto histórico. Y ello es fundamental, ¿ya? Muy bien. A ver, recordamos, dice. El día de hoy vamos a desarrollar lo que es los ejercicios o el tema de plan de redacción. Cuando yo te digo, por ejemplo, el título plan de redacción, ¿qué idea se te viene a la cabeza? ¿Qué interpretas de ese título? ¿De qué crees que se va a desarrollar? ¿De qué va a tratar? A ver, ¿quién me podría manifestar? A ver, su idea. A ver, Diana Elizabeth. Profesora, disculpe, Diana, ¿puede repetir, por favor? No escuché muy bien. cuando te digo plan de redacción, ¿qué idea tienes sobre ese título? Diana, con tus propias palabras, ¿qué interpretas? ¿Qué entiendes cuando decimos plan de redacción? ¿A qué crees que me refiero? ¿O a qué crees que se vaya a referir el tema? ¿De qué te crees que vaya a tratar? Diana, bueno, parece que Diana no logra escucharnos. A ver, Isabel Ram. La elaboración de un texto, que podría ser un ensayo, un cuento. Ya la elaboración de un claro, redacción va de la mano con el término redactar, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago yo? Un plan, o sea, una estrategia para poder redactar un texto, ¿no? En ello se va a enfocar los ejercicios de plan de redacción. ¿Ya? ¿Qué quiere decir plan de redacción? El plan de redacción es un esquema lógico Profesora, reductivo que va a estar conformado por un conjunto de conceptos. se me fue la A señal, ver, disculpe, profesora. no te preocupes. ¿Sí? Muy bien. Ahora, entonces, ¿qué decimos? El ejercicio de plan de redacción se enfoca en realizar o determinar ser un esquema lógico deductivo, lo cual va a estar conformado por un conjunto de conceptos propuestos sobre un determinado tema.
¿Ya? Entonces, un ejercicio de plan de redacción es ello, un esquema lógico deductivo, ¿no? Conformado por diversos conceptos que están estructurados en base a un tema, ¿ya? Tenemos cierta estructura, ¿no? ¿Cuál es esa estructura? Todo ejercicio de plan de redacción va a tener, ¿qué cosa? Un título, ¿no? Asimismo, tiene enunciados y alternativas múltiples. El título normalmente ya nos va a decir a nosotros de qué tema va a tratar las oraciones, ¿ya? Eso es, en el título ya se propone el tema. En los enunciados, sí, van a estar compuestos por 4 o 5 oraciones que van a expresar subtemas, ¿ya? Subtemas del tema general. Y las alternativas múltiples son opciones de respuestas, ¿no? Posibles órdenes, ¿ya? A ver, pero para yo desarrollar este tipo de ejercicios, yo no desarrollo por desarrollar. ¿Yo qué debo de hacer? Debo de tener diversos criterios. O sea, yo debo de identificar en qué criterios se basan para poder reordenar. ¿Cierto? Tengo el criterio de generalidad, el criterio de jerarquía, el criterio de temporalidad, el criterio de causalidad, el de subjetividad, académico-científico y metodología. Cuando hablo del criterio de causalidad, se enfoca en mencionar, ¿sí? De causa-efecto, ¿no? Que algo va a suceder para que se desarrolle otra acción. Ese es el criterio de causalidad. El criterio de generalidad, ¿sí? Se va a enfocar en mencionar, ¿sí? De lo general, de una idea general a una idea particular. Ya el criterio de jerarquía va a ser para ordenar según niveles, ¿no? Por ejemplo, si yo te doy la organización de una institución educativa, por ejemplo, que empieza por el director, van los docentes, administrativos, entonces ahí yo debo de tener en cuenta el criterio de jerarquía, ¿no? Luego el criterio de temporalidad se va a enfocar en mencionar el tiempo cronológico, la etapa cronológica de quién, de mis oraciones, de qué más o menos. Para ello es importante que yo logre identificar con claridad y exactitud qué cosa, su tiempo, ya, o mejor dicho, el tema específico del cual se está desarrollando. ¿Ya? Ahora, para yo desarrollar un ejercicio de plan de redacción, lo primero que debo de hacer es leer el título y las alternativas. ¿Para qué? Para que de esta forma yo logre reconocer el tema, ¿no? Una vez que yo haya leído el título y las alternativas, voy a poder lograr reconocer el tema. Luego, debo de identificar los subtemas y eso se va a desarrollar en cada oración. Luego, determinar qué criterio. Una vez que yo sepa el tema y los subtemas, voy a poder identificar y determinar qué criterio de ordenamiento debe de seguir para su, sí, realidad. ¿Ya? A ello se refiere. Luego, debo de identificar el inicio o el final del ordenamiento. ¿Por qué? Porque vamos a tener, ¿sí? Vamos a tener oraciones, pero que van a estar desordenadas. Por ende, por eso se le denomina plan de redacción, porque yo debo hacer un plan para reordenar, ¿sí? Estas oraciones y darle sentido. ¿Ya? En ello se enfoca. Ahora, ¿qué más? Luego, ¿qué debo de hacer? Determinar la concordancia semántica y coherencia, ¿no? Darle sentido, coherencia a mi texto, al texto que yo estoy reordenando. ¿Qué lógica, qué sentido, si tiene o no? Si no tiene sentido, por ejemplo,
Entonces mi ordenamiento está mal y debo de volver a empezar. ¿Ya? En eso se basa. Y finalmente, ¿qué debo de hacer? Seleccionar la opción correcta. ¿Ya? Muy bien. A ver, vamos a ver este siguiente video a modo de resumen de esta primera parte del tema. Buenos días. Hoy vamos a estudiar el plan de redacción. Que nuestra redacción sea coherente y los párrafos tengan correspondencia o conectores entre sí. Antes de elaborar una redacción, buenos días. Hoy vamos a estudiar el plan de redacción y la importancia de que nuestra redacción sea coherente y los párrafos tengan correspondencia o conectores entre sí. Antes de elaborar una redacción, debemos planear primero que nada acerca de qué tema queremos tratar en nuestra redacción. Una vez que hayamos definido el tema y hayamos investigado sobre el mismo, vamos a elaborar nuestro plan de redacción. En este nosotros vamos a hacer un esquema de ideas para nuestro uso personal y que nos va a guiar como un mapa dentro del recorrido que vamos a realizar en nuestra expresión escrita. Este plan debe seguir un planteamiento de lo general a lo específico. En él colocaremos nuestras unidades informativas, es decir, los párrafos que vamos a emplear van a ser de introducción, desarrollo, nudo y cierre para desarrollar nuestra historia. Estas unidades o párrafos deben ir ordenadas en función del tema o el título que nosotros elegimos. No podemos salirnos del tema. Antes de elaborar nuestra redacción, debemos plasmar el plan de redacción. En este vamos a plantear con un orden lógico las ideas que queremos plantear en nuestra redacción para que la estructura de la misma tenga sentido y coherencia. Toda redacción necesita al menos un párrafo de introducción en el cual ubiquemos al lector en cuanto a tiempo, lugar, personajes o acontecimientos de nuestra historia. Los siguientes párrafos van a ser los párrafos de desarrollo. Estos deben ahondar en los detalles de nuestra redacción, explicando de manera minuciosa características tanto físicas como en su manera de ser de los personajes principales y secundarios de nuestra historia. Claro, donde se desarrollan los hechos o acontecimientos. Explicar cómo se dan los hechos y detallar ampliamente el momento principal o cúspide de nuestra historia, el nudo. Finalmente vamos a plantear al menos un párrafo de conclusión. En este vamos a dar conclusión o desenlace al nudo. Este también se puede llamar párrafo de cierre. El elaborar un plan de redacción va a permitir tener un orden lineal en nuestra redacción al momento de elaborarla, clarificándonos cuál va a ser el espacio en el que se va a desarrollar nuestra historia, los diferentes momentos de la misma, la causa y consecuencia de los diferentes sucesos y el proceso que vamos a desarrollar para que nuestra redacción sea en todo momento coherente. Ahora, con el título elegido o el tema elegido, vamos a elaborar nuestro propio plan de redacción, pero ¿cómo elaboro mi plan de redacción? Un plan de redacción consiste en un esquema de ideas o apuntes muy breves que nos guiarán en nuestra redacción. Nuestros primeros párrafos van a consistir en la introducción. Para ello debemos tener muy claro cuándo ocurren los sucesos que vamos a redactar o el tema del que vamos a hablar, dónde ocurre,
¿A quiénes le ocurre o cuáles son los personajes principales y secundarios y qué ocurrió? Pero es muy importante que no entremos en detalles. En un segundo momento, vamos a plantear cómo va a ser el conflicto y el nudo de nuestra historia, los párrafos de desarrollo. Entonces, plasmaremos las ideas acerca de cómo van a ser nuestros personajes, tanto física como emocionalmente, el lugar, cómo va a ser, qué va a ocurrir, cuál va a ser el momento cúspide de nuestra historia. Recordemos que en el esquema o plan de redacción únicamente planteamos ideas o detalles muy breves. Finalmente, haremos las anotaciones acerca de cómo queremos que se solucione o termine nuestra redacción. El elaborar un plan de hechos y detallar ampliamente el momento principal para que la estructura de la misma tenga sentido y coherencia. Toda redacción necesita al menos un párrafo de introducción en el cual ubiquemos al lector en cuanto a tiempo, lugar, personajes o acontecimientos de nuestra historia. Los siguientes párrafos van a ser los párrafos de desarrollo. Estos deben ahondar en los detalles de nuestra redacción, explicando de manera minuciosa características tanto físicas como en su manera de ser de los personajes principales y secundarios de nuestra historia. Describir el lugar o el ambiente donde se desarrollan los hechos o acontecimientos. Explicar cómo se dan los hechos y detallar ampliamente el momento principal o cúspide de nuestra historia, el nudo. Finalmente vamos a plantear al menos un párrafo de conclusión. En este vamos a dar conclusión o desenlace al nudo. Este también se puede llamar párrafo de cierre. El elaborar un plan de redacción va a permitir tener un orden lineal en nuestra redacción al momento de elaborarla, clarificándonos cuál va a ser el espacio en el que se va a desarrollar nuestra historia, los diferentes momentos de la misma, la causa y consecuencia de los diferentes sucesos y el proceso que vamos a desarrollar para que nuestra redacción sea en todo momento coherente. Ahora, con el título elegido o el tema elegido, vamos a elaborar nuestro propio plan de redacción, pero ¿cómo elaboro mi plan de redacción? Un plan de redacción consiste en un esquema de ideas o apuntes muy breves que nos guiarán en nuestra redacción. Nuestros primeros párrafos van a consistir en la introducción. Para ello debemos tener muy claro cuándo ocurren los sucesos que vamos a redactar o el tema del que vamos a hablar, dónde ocurre, a quiénes le ocurre o cuáles son los personajes principales y secundarios y qué ocurrió. Pero es muy importante que no entremos en detalles. En un segundo momento, vamos a plantear cómo va a ser el conflicto y el nudo de nuestra historia, los párrafos de desarrollo. Entonces, plasmaremos las ideas acerca de cómo van a ser nuestros personajes, tanto física como emocionalmente, el lugar, cómo va a ser, qué va a ocurrir, y cuál idea o detalles muy breves. Finalmente, haremos las anotaciones acerca de cómo queremos que se solucione o termine nuestra redacción. Muy bien, chicos. ¿Se entendió, verdad? Entonces, vemos que cuando nosotros desarrollamos un ejercicio, un plan de redacción, es importante también recordar la estructura de un texto, ¿no? Que es inicio, nudo y desenlace, los cuales yo debo identificar cuál deberá de pertenecer a la parte del inicio, cuál será el nudo y con qué oración debo de
¿En qué oración debo de finalizar? ¿Ya? En ello se enfoca. ¿Sí? Esa es la estructura que tiene un ejercicio de plan. Tenemos el título, por ejemplo, acá nos dice Trilce, obra fundamental de César Vallejo. Entonces, ¿de qué nos va a hablar? De su obra Trilce. Luego tengo los enunciados, que son 5, y finalmente mis alternativas múltiples de posibles órdenes que yo puedo desarrollar, ¿no? Vida y obra de César Vallejo, importancia de Trilce en la poesía actual peruana, y análisis del poema 31 de Trilce. Entonces, si vemos, por ejemplo, esos cinco enunciados no tienen sentido, mejor dicho, no tienen una secuencia lógica, lo cual yo debo de reordenar. Muchas de las preguntas que me hacen respecto a este tema es, ¿cuál marco? ¿Las que están en oraciones o las de abajo? Entonces, lo que me aparece debajo son los posibles órdenes que yo puedo determinar de mis enunciados. Pero dentro de ellos solamente hay una respuesta correcta. Entonces, ¿con cuál de todos esos enunciados yo debería de iniciar mi texto? Chicos, ¿con cuál de todo yo debería de iniciar? Tengo antecedentes, rasgo estilístico, vida y obra de César Vallejo, importancia de Trilce, análisis del poema. ¿Con cuál de esos cinco enunciados? ¿Qué enunciado pertenecería a la parte del inicio del texto? A ver, Isabel, Diana, Abigail, Basti, Isabel, ¿levantaste la mano? Isabel, ¿puedes activar tu audio? No te logro escuchar, se escucha bajito. Doris Esmilda, ¿me escuchas? Doris. Doris. Abigail, Camelia.
Chicos, ¿me están escuchando? A ver, ¿con cuál yo debería de iniciar, chicos? La pregunta es esa, ¿con qué oración yo debo de iniciar? Con la 3, Miss. Con la 3, claro, yo debo de conocer la vida de César Vallejo primero, ¿no? La vida y obras de César Vallejo, para luego, ¿qué conocer? Luego, ¿qué le debería de seguir? El contenido. ¿El contenido? No, pero ¿con Sí, cuál la de 2. los enunciados? Están enumerados, 1, 2, 4, 5. ¿Con cuál de ellos? La 1. ¿Con la 1? Ya, antecedentes vanguardistas, ya, muy bien. Luego, ¿La dos, profe? La 2. la 2, rasgo estilístico y contenido, ¿cierto? Para luego analizar el poema o uno de los poemas de Trilce y finalmente determinar la importancia que tiene este poema en la poesía actual peruana. Entonces, ese es el orden que yo debo de seguir para reordenar, ¿sí? Mis enunciados, ¿ya? Ese debe de ser el orden. ¿Sí? Entonces mi respuesta sería la E. Chicos, ¿por qué están muy callados? Suéltense, tienen que responder, tienen que preguntar si tienen dudas, no se queden callados. Pareciera que yo estoy en la clase yo sola y la idea es que ustedes participen. ¿Ya? Esa es la idea, que ustedes puedan participar y puedan identificar. Si se equivocan, no tengan vergüenza, no hay ningún inconveniente. Es que ustedes, ¿sí? Determinen, ¿sí? Y puedan practicar. ¿Para qué? Para que así no haya dificultades al momento de quizás desarrollar el examen, ¿ya? Y si se equivocan, aquí podemos absolver sus dudas y consultas y así van a poder verificar cuál ha sido el error que han tenido. ¿Ya, chicos? De ello depende. Pero si ustedes se van a quedar callados, no van a responder, ¿sí? No vamos a poder desarrollarlo. Uy, se cerró mi diapositiva. ¿Ya? Por favor. Entonces, hasta aquí, dudas, consultas en la resolución de los ejercicios. Todo claro. ¿Todo claro? Muy bien, si todo ha quedado claro, vamos a desarrollar esta siguiente actividad en la que ustedes van a tener 4 minutos para que lo desarrollen, ¿sí? Y lo intenten y levanten su manito para que puedan participar. De acuerdo a quienes levantan su manito, mi persona los llamará y los irá registrando para su nota adicional. ¿Ya, chicos? A ver.
A ver, chicos, van levantando su manito para poder registrarlos y anotarlos para su nota adicional y podemos desarrollar los ejercicios. A ver, empezamos con Geraldine. Geraldine de la Cruz Canchumanta es tu apellido, ¿verdad? La, Miss. ¿Me confirmas tus datos? ¿Son los correctos? Sí. Los que aparecen en el... Ya, muy bien. A ver, la A. ¿Qué criterio de ordenamiento has identificado en estas oraciones? ¿Cómo, Miss? No lo escuché. En la teoría veíamos que hay diversos criterios de ordenamiento que nosotros debemos de seguir para reordenar. Dice, las especies en extinción. ¿Tú consideras que debo de iniciar con la oración número 2, cierto? Con especies en vías de extinción. Luego, los casos más agudos. Luego, la preocupación de la comunidad. Y finalmente, programas para evitar la extinción. ¿Qué criterio has seguido para reordenar este ejercicio? Geraldine, aquí podría ser el criterio cronológico temporal, chicos, ¿ya? Porque hay una secuencia, ¿ya? A ver, Diana, la 2. Diana, Sí, profesora, las dos, la respuesta es A. ¿cuál sería? La A, la respuesta A. La, ¿Qué criterio has tenido en cuenta para reordenar estas oraciones? ¿Mm? Bueno, ¿Ninguna? no, he estado leyendo a base, una conclusión he sacado, ¿no? Leyendo a criterio. Ujú. Ya, a ver, tú me dices que es la A, ¿verdad? Sí, profesora. A ver, léeme en el orden que me has manifestado. ¿Podrías leerme, por favor? En el orden que tú me dices, ¿no? En la A, claro, A ver, léelo. el glóbulo rojo tiene, el glóbulo rojo tiene la forma de un disco bicóncavo.
Se fue de la pantalla, profesora. Hola, profesora. Profesora, ¿me escucha? Hola. Profesora. ¿Ahora me escuchan, chicos? Se me cortó la Profesora, señal. ya volvió la señal. Ahora sí, ¿verdad? Se me cortó la señal, solo que por acá está que llueva fuerte y debe de ser eso que la red está un poco inestable. Chicos, a ver, Diana, me estabas manifestando, no te logré escuchar bien, se te escuchó entrecortado y luego me botó del grupo. Diana. Diana se retiró, me parece. A ver, estamos en el ejercicio número 2. Diana me estaba manifestando que era la alternativa A del ejercicio, ¿cierto? A ver, vamos a ver. Nos dice que Diana que debemos de iniciar con la oración número 2. Dice que el glóbulo rojo tiene la forma de un disco bicóncavo. Luego nos dice que debemos de seguir con la 5, que el diámetro mide. Pero yo me puedo ir del glóbulo rojo al diámetro. A ver, vamos a ver. Mide aproximadamente 8 micras, ¿sí? Una micra es igual a 1/1000 de milímetro. Luego dice que debemos de seguir con el glóbulo rojo del hombre y de todos los mamíferos, no tienen núcleo. Luego debemos de seguir con su espesor, dice que es de 1 micra en el centro y aumenta. Y por último, por tanto, se considera como una célula altamente especializada y su propiedad es el transporte de oxígeno. Ya, a ver,
¿Tiene lógica o no tiene lógica, chicos? A ver. A ver, aquí la alternativa debería ser la E, ¿ya? Empiezo, sí, con la definición del glóbulo rojo, luego determino, ¿sí? Su diámetro, luego manifiesto el espesor que tiene para luego determinar qué tipos de glóbulo rojo hay y finalmente determinar, ¿sí? Cómo se le considera. ¿Ya? Luego tengo la literatura clásica, que es la más fácil, ¿no? Por ejemplo, ¿qué nos dice? Nos dice Homero, manifestaciones literarias, contexto histórico-social y literatura clásica. ¿Con cuál de esos enunciados yo debería de iniciar? ¿Con Homero, con manifestaciones literarias, contexto histórico-social o literatura clásica griega? Con la 4, profesora. Con la 4, ya, literatura clásica griega, pero la literatura clásica griega forma parte del clasicismo. Entonces yo debería de iniciar con el contexto histórico-social del clasicismo. ¿Ya? Luego debo de ir con las manifestaciones literarias, luego determinar la literatura clásica griega y finalmente que dentro de ello, de la literatura clásica griega, está Homero. Mi alternativa, ¿cuál sería? La A. La D. La D. ¿Ya? Muy bien. Luego tengo la cultura inca, me dice. El sistema numérico, extensión territorial, economía y sociedad y ubicación geográfica. ¿Con cuál inicio? Ubicación geográfica con la 4. 4. Con la ubicación geográfica, ya. 4, Luego, 2. la extensión territorial, 4, 2. economía y sociedad y el sistema. Sería la C. La C, ¿ya? Ese sería el orden correcto, ¿ya? Ahora, muy bien, hasta ahí. ¿Alguna duda sobre los ejercicios de plan de redacción? No, profesora. Muy bien. Ahora, otra de las dudas que frecuentemente me consultan en el WhatsApp es de las oraciones eliminadas, que tiene casi el mismo formato, porque normalmente siempre aparece en números romanos, ¿sí? ¿En qué se enfocan las oraciones eliminadas? Las oraciones eliminadas es un conjunto de oraciones que están ordenados, ¿sí? De forma coherente y lógica, lo cual va a tener dentro de ese grupo de oraciones, a diferencia del ejercicio de plan de redacción, en estos vamos a tener enunciados, pero va a haber un enunciado que no tenga nada que ver dentro de la oración, los cuales se van a eliminar ya sea por inclusión, por contradicción o por inconexión. Por ejemplo, yo digo, los dinosaurios son reptiles totalmente extinguidos que vivieron en la era mesozoica. Estaban adaptados a todos los medios terrestres acuáticos. Sus tamaños eran variados. Algunos alcanzaban hasta los 25 metros. Dice, han sido objeto, ¿sí?, de creación cinematográfica y se extinguieron en el periodo Cetáceo por causa aún no determinada. Entonces, si ven, todas las oraciones nos hablan de los dinosaurios. Pero entonces, ¿cuál voy a eliminar si todos me hablan? Pero hay 4 oraciones que están contextualizados en un mismo tiempo o en una misma temática. Por ejemplo, en la primera nos dice la definición, ¿no? ¿Qué son los dinosaurios y qué tiempo vivieron? Luego la 2 nos dice su adaptación. Luego nos manifiesta que sus tamaños, dice, eran variados.
también una característica. Luego nos dice que han sido objeto de creación cinematográfico, ¿ya? Y que se extinguieron en el periodo Cretáceo por causa aún no determinada. Entonces, ¿cuál debería de eliminar? De todas estas, la 4, porque si han sido creación o no, no tiene nada que ver con las demás oraciones. ¿Ya? Ese es en base a las oraciones eliminadas, que también me va a aparecer, por ejemplo, en el orden de o enumeración de números romanos, ¿no? Y la duda es, pero acá también hay números romanos, pero acá solamente dentro de mis alternativas me aparece un solo, ya no me aparece 5, ¿cierto? Entonces, ahí yo debo de eliminar una que no tenga nada que ver. Me habla, sí, del tema general, pero, ¿qué pasa? Que va a descontextualizarse, ¿no? O sea, va a salir prácticamente del tema general, ¿ya? A eso nos referimos. ¿Me dejo entender? Sí, profesor. Sí, entonces esa es la duda frecuente que se nos presenta en el desarrollo de estos ejercicios, ¿ya? ¿Sí? Entonces, recuerden, plan de redacción son ejercicios, ¿sí? Que van a presentarme enunciados, pero de los cuales yo tengo que reordenarlos, ¿no? Reordenar mis oraciones para darle sentido y lógica a mi ejercicio. Mientras que oraciones eliminadas me van a dar también enunciados, pero donde yo ya voy a tener que eliminar. Debo de eliminar la oración que no tenga nada que ver dentro de los demás enunciados. Ese es el objetivo de las oraciones eliminadas. Ahora, en el ejercicio de plan de redacción también recuerden que debemos de analizar, determinar el tipo de criterio de eliminación. ¿Por qué? Porque yo no, o mejor dicho, de ordenamiento, porque yo no puedo, ¿sí? Determinar o reordenar sin tener un criterio, ¿sí? Me dejo entender, ¿verdad? Y lo mismo va a suceder con los ejercicios de oraciones eliminadas. También ahí yo debo de verificar, ¿sí? El criterio que debo de seguir para reordenar mis ejercicios. ¿Ya? ¿Sí? Muy bien. ¿Dudas, consultas hasta aquí, chicos? ¿O todo claro? No, profesora. Muy bien, chicos. Si no hay dudas, no hay consultas, nos quedamos aquí y nos vemos en una siguiente clase. Cuídense mucho y espero hayan podido comprender y entender el tema del día de hoy.